en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar con Yamile. Preguntar Con Yamile. Averiguar Con Yamile. Descubrir Con Yamile. Aprender Aprendemos juntos. con Yamile. Iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en casa. ¿Cómo están hoy? ¡Empecemos! Yo ya bailé un poquito, pero es momento de activarnos juntas y juntos. Si lo prefieren, pongan su música favorita también. Hola, soy Alejandra y hoy vamos a inspirarnos en 3 cosas que hayamos aprendido en esta pandemia. Yo, por ejemplo, aprendí que cuidándome a mí misma, también cuido a los que me rodean. Aprendí que abrazar a un ser querido es algo que no tiene precio. Aprendí también lo importante que es darme un tiempo al día para hacer algo que me guste o disfrute. ¿Y tú, qué aprendiste? Para comenzar, vamos a conectar con nosotros mismos a través de los siguientes movimientos. Vamos a empezar sentados en el piso con los ojos cerrados e intentar pensar en eso que nos enseñó la pandemia. Ahora tomamos aire y botamos. Una vez más, tomamos aire y botamos. Eso es. Vamos a hacer 2 círculos con la cabeza hacia la derecha. Y ahora uno más hacia el otro lado. Otro más. Muy bien. Ahora, pensemos en cómo podemos enseñar esos aprendizajes a otras personas cercanas. Por ejemplo, hermanos, amigos, papás. A mí se me ocurre que puede ser a través de un gracias, de compartir un momento con ellos, de conversar o ayudar cuando lo necesiten. Mientras imaginamos con quién podríamos hacerlo, nos echamos en el piso y estiramos las extremidades. Ahora nos vamos hacia una posición fetal. Regresamos y repetimos la posición fetal. Vamos a regresar. Y ahora vamos a sentarnos con ayuda de nuestras manos y de nuestro codo. Luego nos vamos a parar. Ahora, para ayudar a pararnos, vamos a pensar en todos los conocimientos que queremos transmitir a las personas que queremos, porque eso nos ayuda a crecer. Eso es, vamos a realizarlo una vez más. Y posición fetal, estiramos. Una vez más y estiramos. Nos sentamos y ahora arriba. Espero que pensar en estas cosas nos inspire a crear otros movimientos. No olviden que también podemos comunicar y expresarnos al movernos. ¡Nos vemos! Primero voy a tomar aire. ¡Qué calor! ¿Será porque se acerca la primavera? Hola, Yamile. Con la ventana abierta, debes estar acalorada. Hola, Juliana. Un poco, sí. He estado bailando salsa, que me encanta. En mi data, encuentro que para iniciar una actividad física se debe tener en cuenta factores como la edad, la altura y la temperatura del ambiente. Claro que sí. Muy importantes. Yo he estado bailando al igual que la semana pasada. Me sorprende lo distinta que me siento con respecto a la temperatura en un mismo espacio con solo una semana de diferencia.
¿Y te has puesto a pensar cómo se sentirá hacer el mismo ejercicio en el Polo Norte? Seguro tiritaría de frío. Me tendría que poner más ropa y tener todas las ventanas cerradas. Pero es cierto, Gugliana, ¿cómo reacciona nuestro organismo ante los cambios de temperatura? Tal vez te sirva ver la temperatura, Yamile. Nuestro propio termómetro, y estamos aproximadamente a 17 grados Celsius. En el Perú también tenemos distintas temperaturas. Y yo creo que Yamile, reportera, tiene ganas de recopilar datos para esta investigación. Ahora sí, vamos. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 departamentos distintos del país. Hola Yamile, soy Camila de Loreto. Hola, ¿te gusta hacer actividades físicas? ¿Cuál es la temperatura aproximada en tu zona? ¿Qué cambios se producen en tu cuerpo cuando haces actividad física? ¿Por qué crees que sucede? Sí me gusta practicar actividades físicas, como por ejemplo, correr, saltar, hacer abdominales. Los cambios que existen cuando practicas actividad física es la tensión arterial, sensación de calor, sudoración. Y puede ser que al día siguiente tengas dolores musculares. La temperatura aproximadamente que hay en la ciudad de Loreto y en mi zona son de 30 a 32 grados. ¡Claro! ¡Qué calor! Gracias. Hola Yamile, mi nombre es Eduardo y soy de Puno. Bienvenido a Aprendo en Casa. Mira, el termómetro descendió. Entonces, la temperatura debe ser más fría en Puno. ¿Cuál es la temperatura aproximada en tu zona? ¿Sientes alguna diferencia al practicar deporte cuando hace frío y cuando hace calor? ¿Cuál es? ¿Por qué crees que se dé? La temperatura en mi zona, Puno, es de aproximadamente 14 grados. Sí siento ciertos tipos de diferencias al momento de hacer ejercicio en momentos de frío como en momentos de calor. Siento que los músculos de mis brazos y piernas tienden a contraerse, por ejemplo, cuando salgo a trotar en una mañana frígida. Así haga frío o calor, es importante que activemos nuestro cuerpo. ¡Gracias! Hola a todos y a todas, mi nombre es Milene y soy de Piura. ¡Hola! ¡Uy! Ahora subió mucho más la temperatura. Es que en Piura el clima es más cálido. Cuéntame, ¿cuál es la temperatura aproximada en tu zona? ¿Te gusta hacer ejercicios en casa? ¿Qué haces cuando sientes demasiado calor? Durante el transcurso del año en Piura las temperaturas varían, depende de 17 a 33 centígrados y rara vez baja a 16 centígrados y sube a más de 25 centígrados. 2. Sí me gusta hacer ejercicios ya que me ayuda físicamente y emocionalmente a sobrellevar esta etapa de pandemia. 3. Cuando siento demasiado calor me hidrato y tomo un baño con agua fría y me coloco en un lugar ventilado y fresco. Gracias. Qué interesante conocer un poco más de los cambios en el cuerpo al estar en diferentes temperaturas del ambiente. Continuemos averiguando sobre este tema. Es increíble cómo en nuestro territorio se presentan diferentes temperaturas. En el Perú y otros lugares del mundo, las temperaturas ambientales pueden ser muy altas o muy bajas. Y el ser humano se ha adaptado a vivir en estos ambientes. La temperatura es un requisito previo básico para todas las formas de vida. Las características físicas de la materia dependen de la temperatura. Así, la temperatura puede afectar en gran medida el funcionamiento de los organismos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, existen periodos críticos de temperatura para los seres humanos que pueden provocar alteraciones fisiológicas importantes o inclusive la muerte. ¿Cuáles son esos periodos críticos?
En el ser humano, el rango de temperatura corporal normal es de 36 a 36,5 grados Celsius y los rangos inferiores o superiores a estos pueden ser tolerados, pero por periodos cortos. ¿Y qué tipos de alteraciones puede provocar en el organismo humano la variación de la temperatura ambiental? Según mi data, la exposición a temperaturas excesivamente altas o bajas puede modificar el calor metabólico, alterar la función de los órganos o provocar daños en los tejidos. ¿Calor metabólico? ¿Eso quiere decir que hablamos de una temperatura del ambiente, pero también de una temperatura corporal? Según la información, el calor metabólico es aquel que se produce en nuestro cuerpo durante la obtención de energía de las células del cuerpo y que es transportado por la sangre hacia la superficie del organismo. El calor metabólico se incrementa cuando los músculos se encuentran en mayor actividad, como al realizar ejercicio. Entonces, para estar saludables necesitamos mantener un ambiente externo e interno estable. Así es necesario para el bienestar de las células y de todo el organismo. Me queda claro la importancia de no exponernos a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas, pero ¿cómo el organismo logra mantener un ambiente interno estable? ¿Cómo hace para no calentarse demasiado ahí adentro? Necesitamos refuerzos, Yamile. Yo también lo creo, Juliana. Hola a todas y todos por aquí. Bienvenido, profesor. Estamos investigando sobre cómo nuestro organismo logra mantener un ambiente interno estable. ¡Qué tema tan interesante! Es que el organismo humano es una estructura compleja, pero muy organizada, con sistemas y órganos exclusivos para cada una de las funciones que desempeña. ¿Y cómo mantiene un equilibrio interno? Es un proceso en el cual trabajan los sistemas de manera coordinada para la conservación, producción o eliminación de calor que el cuerpo requiera y se llama homeostasis. Ante un desequilibrio interno se presentan señales que nos permiten estar en alerta, como el hambre, que es un aviso que es hora de buscar alimento. Ay, y yo acabo de recibir ese aviso. ¿Les parece si hacemos una pausa? Aprovecho y busco algo de comer y de tomar. ¡Ya volvemos! Ay, me encanta la mandarina. Me estaba comentando sobre las señales que nos permiten estar alerta ante un desequilibrio del organismo. ¡Claro! Como también cuando nuestro pulso y respiración se acelera en una situación extremadamente activadora. Por ejemplo, cuando bailamos. Así es, cuando realizamos actividad física, nuestro organismo requiere mayor oxígeno que cuando está en reposo. Y para poder suministrar el oxígeno necesario, el corazón trabaja más deprisa y aumentan las pulsaciones. La homeostasis depende de la capacidad de tu organismo para detectar y oponerse a estos cambios. Entonces, la homeostasis es el equilibrio interno de nuestro organismo. Todos los órganos trabajan en conjunto para mantener la correcta homeostasis del organismo, como Como te decía Yamile, nuestro organismo produce diferentes tipos de productos desechos, como el dióxido de carbono, que es eliminado por los pulmones, el sudor por las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel, el hígado que elimina las toxinas del cuerpo, la orina.
también el sudor? Sí, este se excreta a través de los poros. Entonces, una de las principales formas de mantener el equilibrio interno, es decir, homeostasis, es a través de la excreción. Exacto, el proceso de eliminar los desechos y excesos de agua del organismo. Son muchos los aspectos y funciones que deben regularse para vivir. ¿Y qué otros aspectos deben regularse para vivir? Por ejemplo, la temperatura corporal, que está regulada mediante el proceso de termorregulación. Termorregulación, la capacidad de regular y mantener la temperatura corporal dentro de los rangos de 36,0 a 36,5 grados Celsius, aunque esta variación está de acuerdo a la edad. Y si estamos en un lugar como Piura, donde hace mucho calor, o en Puno, donde hace frío, al variar las temperaturas ambientales, nuestro organismo reacciona intentando adaptarse al calor, es decir, activa unos determinados mecanismos para mantener la temperatura dentro de unos límites aceptables. Me imagino que sucede igual cuando hacemos ejercicio, ya que aumenta la temperatura del cuerpo y ciertos mecanismos se deben activar para que no se alteren nuestros órganos. Claro, Yamile. Para mantener la temperatura del organismo, se utilizan mecanismos de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es una respuesta a un proceso que altera el estado en el que se encuentra un sistema en un momento determinado. Y hay dos tipos de mecanismos de retroalimentación, la negativa y la positiva. Empecemos por la explicación de la positiva. Esta ocurre cuando el efecto de un estímulo y el organismo aumentan dicha función, porque su objetivo es amplificar el cambio. Por ejemplo, durante el parto, las contracciones estimulan la secreción de la hormona oxitocina, que provoca más contracciones, lo cual produce el nacimiento de un bebé. ¡Qué sabio es el cuerpo! ¿Y cuál es la retroalimentación negativa? Es aquella que produce un efecto contrario al estímulo inicial. Esto quiere decir que si algún factor dentro del organismo se vuelve excesivo o insuficiente, la retroalimentación negativa actuará para devolver al organismo a sus niveles normales. El objetivo es regresar el sistema a su estado original. O sea, si la temperatura de mi cuerpo es demasiado alta, se dará un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuirla hacia 36,0 a 36,5 grados Celsius. Deben existir tres elementos fundamentales para que se dé la retroalimentación negativa. Para controlar la temperatura, un sensor, un control central y un efector. Veámoslo en esta imagen. Por ejemplo, tenemos un estímulo que puede ser que la temperatura corporal excede los 37 grados Celsius. Entonces, el sensor es un receptor del organismo con la capacidad de captar esos cambios en los valores que deban permanecer en equilibrio. En el caso de la temperatura, el sensor serían las células nerviosas que se encuentran en la piel. Luego está el sistema de control. Sí, el cual tras recibir ese estímulo del sensor, elabora una respuesta homeostática adecuada para corregir la variación en los valores. Generalmente, el centro de control es el cerebro. En este caso, el cerebro, al recibir el estímulo de variación de la temperatura, procesa la información para generar un cambio. ¿Y cómo logramos ese cambio? Con el efector, que son los músculos, órganos y otras estructuras que dependen de la respuesta del cerebro u otro centro de control, como el sistema endocrino, y cambian su función para corregir la alteración del valor. Por ejemplo, el cerebro enviará la información para activar las glándulas sudoríparas a fin de reducir
la temperatura del organismo. Pareciera sencillo. Pero al intervenir varios órganos del organismo humano se hace más complejo. Quizás con esta imagen se comprenda mejor. Entonces, la homeostasis para mantener estable la temperatura del organismo se logra gracias al funcionamiento coordinado de los tejidos, órganos y sistema del organismo. Eso está claro, ¿no? Algo. Se mencionó que el cerebro es un centro de control y el otro es el sistema endocrino. ¿Cómo coordina con el cerebro? El hipotálamo es el centro de la regulación de la temperatura del cerebro. Para la homeostasis de la temperatura corporal, el centro de control está dirigido por el sistema nervioso y endocrino, que trabajan de manera coordinada con el hipotálamo. Si la temperatura del ambiente es elevada, ¿qué sucede con ambos centros de control? Los sensores de la piel, llamados termorreceptores, envían el mensaje al hipotálamo, donde se procesa la información y se generan las posibles respuestas. Estas son transmitidas a los efectores, que son los vasos sanguíneos de la piel, los cuales se dilatan para acelerar la pérdida de calor con el entorno. Las glándulas sudoríparas, que permiten la transpiración y empiezan a sudar de forma que la evaporación del sudor en la piel puede ayudar a enfriarte. La musculatura esquelética, que genera como respuesta un movimiento y un temblor. Y por último, las glándulas suprarrenales, que producen adrenalina, que tiene como consecuencia un aumento en la actividad metabólica. Y si es todo lo contrario, es decir, si estás sentado en una habitación muy fría. Allí la temperatura corporal puede disminuir. Entonces, el hipotálamo activa mecanismos efectores para incrementar el metabolismo celular por medio de la hormona tiroxina. Esta se produce en la glándula tiroides, provocando un incremento de energía en forma de calor para así aumentar la temperatura corporal. Y así nos calentamos un poco por dentro. El flujo de sangre hacia la piel, la cara, las manos, los pies disminuye. Es decir, los vasos sanguíneos se contraen y reducen la pérdida de calor. Estoy sorprendida. Todo tiene una explicación. Nuestro organismo es muy complejo y tiene muchos mecanismos para que esté internamente bien. Entonces, ¿comprendiste lo que es un sistema de retroalimentación negativa? Sí. Se me ocurre hacer una analogía con el control de temperatura de una plancha, por ejemplo. ¿Cómo así? En una plancha, uno prefija la temperatura deseada con un dial. Si la temperatura fijada en la plancha sobrepasa ese valor, entonces internamente en la plancha se desconectan algunas partes hasta que la temperatura baje nuevamente. Y si la temperatura baja demasiado, se vuelven a conectar las partes para que vuelva a subir la temperatura. Y así hasta que se alcance la temperatura que uno desea. Buena analogía, Yamile. La retroalimentación negativa es un mecanismo de control del cuerpo humano cuya finalidad es equilibrar el sistema. Para así reducir el efecto de las acciones que produjeron las alteraciones y por ende recuperar el balance original. Y para regular la temperatura corporal involucra múltiples funciones hormonales, neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, y estas, a su vez, dependen de su propia homeostasis. Entonces, si algunas de estas funciones se alteran, no se realizaría la regulación de la temperatura corporal. Así es. Por ejemplo, el sistema endocrino cumple la función de mantener la temperatura corporal. Esto está muy interesante. Qué bueno que te haya interesado, Yamile. Entonces, en el siguiente programa continuaremos con el tema. Nos vemos pronto, Yamile. Chao. Muchas gracias, profesor. ¡Hasta pronto!
Preguntarme por la temperatura de mi cuerpo con respecto al espacio en el que vivo ha desencadenado una investigación muy interesante. Me he dado cuenta de que la regulación de la temperatura corporal juega un papel fundamental en el ser humano. A medida que la temperatura ambiental se aleja de la que nos produce sensación de bienestar, se activan mecanismos fisiológicos automáticos de termorregulación, como pueden ser la sudoración para eliminar el exceso de calor o las contracciones musculares, como temblar para combatir el frío. Hoy hemos aprendido que el balance entre los diferentes sistemas del cuerpo es básico para mantener la salud. Por ello, es importante identificar las posibles alteraciones, por ejemplo, en la temperatura corporal. Espero que estén trabajando en el plan integral para contribuir a la salud familiar. Nos vemos mañana. Buen inicio de semana.